Ok, aquí estamos una vez más reunidos en el capítulo número 6 de Onizuka Season 6, aquí su servidor César, para poder hablar de todo este mundo extraño que nos rodea a nosotros, los que nos gustan los juegos, los que nos gusta el anime, los que nos gustan las cosas raras del mundo, las cosas freak de la vida. Para esta semana tengo algunos temillas preparados, unos muy interesantes y otros bastante más profundos que tocar, lo prometí dentro del fanpage. Pero voy a dejar para el final el plato fuerte, que es un reportaje que se dio por Bienvenidos en matinal del Canal 13, donde se habla del mundo de la gente que les gusta el anime. Y para comenzar vamos a darle inmediato puntapié al asunto que nos concierne, que es el mundo del anime y todo ese tipo de cosas. Sailor Moon. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que qué va a pasar con el anime, que se nos viene, que es una borrón y cuenta nueva. Se hacían mejor estilo de Fullmetal Alchemist de Brotherhood, que nos muestra a Sailor Moon desde un punto de vista directo desde lo que fue el manga creado por Naoko Takeuchi hace muchos años atrás, y que en Japón está dándole a la maquinita bastante más rápido. Ya se están sabiendo mucho más noticias respecto a ese tema de lo que se había hablado en algunas convenciones, incluyendo la Comic Con de San Diego, que estuvo uno de los directores del anime conversando y dando algunos entretelones respecto al tema de la nueva animación que se nos vendría. La fecha estimativa para la salida de Sailor Moon sería en enero del próximo año, el 2014, y se estima por lo menos de que, bueno, de partida no va por ningún canal de televisión, sino que va a ser directamente en internet, un stream. Y la parte positiva que se podría decir es que está considerado por lo menos dar la animación en por lo menos 10 idiomas subtitulados, y a pesar de que no se ha hablado del idioma en que se va a dar la serie, sí se ha dado la cantidad de idiomas, y son 10, como ya se lo había mencionado. Ojalá entre medio esté el castellano, así no tenemos que optar por algún tipo de fansub. Ahora dudo mucho que no esté, como entre los 10 idiomas que se van a subtitular no va a estar el castellano, o sea, sería como mucho. Y bueno, aparte de eso, igual Naoko Takeuchi en algunas conferencias estaba preparando las portadas para una nueva edición de compilatorio del manga de Sailor Moon que se va a lanzar en Japón, y ella está dibujando las nuevas portadas de cada uno de los mangas que se van a lanzar, así como una especie de box donde va a venir todo el manga de uno. Así que vamos a ver ahí si hay algún tipo de noticia más respecto a Sailor Moon, pero eso ha sido lo más relevante con respecto a ese tema que ha salido a la luz. Tanto el anime que se nos viene en el 2014 en enero, y el compilatorio de mangas que por otra parte sale en Japón en diciembre. Pokémon X, Pokémon Y ha presentado ciertos tipos de problemas en cuanto a su save point en la ciudad de Luminaria, que es la principal ciudad de estas versiones de los nuevos Pokémon que han sido lanzados al mercado. Se recomienda no grabar en las calles de las ciudades de Mentón, solamente en los interiores de las casas y en ciertas casas, no tampoco en cualquier casa que salga del mapa. ¿Por qué? Porque la ciudad es como un círculo. En ese círculo hay una especie como de anillo que lo rodea, en donde están presentando los glitches al grabar la partida en esos puntos, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo se evita eso? Es grabando la parte central de la ciudad, para que no tengas que, aquí viene lo trágico, tener que borrar todo lo que habías hecho para poder partir un nuevo juego, porque cuando grabas ahí el juego se pega y no te deja hacer nada una vez que tú vuelves a cargar el archivo. Así que, recomendación, no se sabe, eso sí, a ciencia cierta, de que si las versiones americanas también vienen con ese grid, pero probablemente sí lo tengan también. Así que, recomendación, cuando llegues a Luminaria, que es la ciudad principal de Pokémon X e Y, graba siempre en la parte central de la ciudad y dentro de las casas, y no en las partes periféricas de ella, porque lo más probable es que se te quede pegado. Así que es una recomendación que te estoy dando. Ya salió un mapa que creo que también lo subí a Facebook, para que ustedes puedan ver ahí en qué parte se puede grabar y en qué parte no se pueden grabar, y las recomendaciones que la misma Nintendo lanzó en Japón, y mientras ellos solucionan el problema de forma definitiva, imagino con algún tipo de parche, y que no se quede pegado al juego, obviamente, porque la idea es tratar de jugar y tratar de jugar relajadamente y no estar ahí apuradito grabando donde se vea, no es la gracia. Fighting Climax es un videojuego que está basado en las chicas más sensuales del anime que han salido este último tiempo. Bueno, en realidad no, pero está basado en una de las 100% en chicas que han salido en anime, que son con un carácter bastante fuerte y son bastante aguerridas.
y puedes disfrutar de escoger alguna de tus personajes favoritos y poder manejarla y también obviamente con los poderes que salen de sus respectivas series de animación. Ahora, ¿cuál es la gracia de Fighting Climax? Generalmente los juegos doujin, que son juegos creados por fans, es que se basan en ciertos personajes de animación o en ciertos personajes de manga o cosas así. No son juegos legales, son obviamente juegos hechos por fans. Son juegos que corren a modo Mugen, así como emulando un cierto tipo de plataforma con modo gráfico, y que a la larga son juegos que no son legales ni que tampoco son hechos con las licencias que corresponden, y por ende tampoco está con los personajes para evitar cualquier tipo de demanda y problema legales de cada anime, a pesar de que algunos son bastante parecidos y que se nota que están basados sobre algún tipo de personaje. Fighting Climax viene a compilar. ¡No me sale! Bueno, lo he hecho 10 veces. Ya, Fighting Climax viene solamente a compilar de manera legal las chicas más conocidas del anime en un juego de pelea. Ahora, durante la semana, bueno, se habían lanzado solamente fotos. Durante la semana se revisó y se subió un video a internet, que también voy a mostrar la página, que lo pueden ver ahí en mi fanpage, donde se ven las chicas ya en acción peleando y la selección de algunos personajes que no se habían visto antes y todo el tema. El juego se ve bastante simpático y hay que darle su oportunidad. Solamente en estos momentos está en un periodo alfa en Japón y en un arcade. Todavía no se decide si se van a usar para una plataforma en consolas, pero lisa y llanamente por el momento va directamente a las maquinitas tragafichas. De todas formas, el juego igual está predestinado para que salga en arcade, como ya se los dije antes, y que probablemente también salga para algún tipo de consola, pero dudosamente exportarlo fuera de Japón. El tema que voy a tratar a continuación es un tema que prometí tratarlo en el fanpage, es un tema bastante delicado. Quiero tratarlo con mucho respeto y quiero que la gente que vea este blogger entienda lo que quiero decir y lo que quiero expresar. No es defendiendo ningún punto de vista, sino que es desde un punto de vista más lógico y neutral. Todos sabemos que en el norte de nuestro país, más exactamente en la ciudad de Antofagasta, se han suscitado unos lamentables hechos sobre unas niñas que se han privado de su vida. El tema no deja de ser delicado y quiero tratarlo de la manera más seria y la manera más respetuosa posible, porque creo y entiendo de que no importando la razón por la que estas chicas toman la decisión de suicidarse, que es una palabra muy fuerte, un concepto muy complicado de entender tanto para los psicólogos como para los psiquiatras, y quiero tratarlo con mucho respeto. Se ha pronunciado durante estos días el señor Javier Díaz, de la escuela de Antofagasta, donde estas niñas cursaban sus estudios, y le ha atribuido de manera arbitraria y de forma bastante irresponsable el hecho de que estas niñas se privasen de su vida al anime. Quiero dirigirme en este punto a dos cosas bastante simples de decir. La primera, quiero corregir algunos errores que se dieron durante el programa, que se vieron durante el programa a causa de la investigación periodística del mismo. Y por otra parte, quiero también resaltar también que la gente que sí, que en este caso son profesionales, que era una psicóloga, que sí dijo las cosas como corresponden y que no le atribuyó el problema necesariamente al anime, pero no voy a adelantar nada. Y por un tercero punto de vista, que es lógicamente el punto de vista mío. Primero voy a dedicarme a el punto de vista de el profesor. El profesor comete varios errores al comentar ciertos tipos de cosas que que fundamentan su teoría con respecto a la situación. El primero es, lógicamente, atribuirse de manera arbitraria y sin ningún tipo de ¿cuánto se llama?, de pensamiento, de lógica a cierta tribu urbana, porque ellas pertenecían a cierta tribu urbana, el hecho de la determinación que ellas toman. Creo que no es agradable para nadie el tener que decir cosas sin fundamento y tener que defender bajo las circunstancias esos fundamentos. De antemano pido perdón y pido disculpas a la familia de estas niñas si es que logran ver este video, pero yo no estoy defendiendo el anime, estoy corrigiendo ciertos puntos de vista que el profesor expone. Primero, él dice de que en Japón existen ciertos tipos de libros y ciertos tipos de mangas
que provocan o te llevan a la necesidad de poder quitarte la vida. La verdad, y eso dicho sea de paso, que no solamente en la temática de la animación japonesa, que es un tema bastante complejo de poder llevarlo, porque no todas las cosas van apuntadas a todo el público. Uno piensa de que porque es un dibujo animado, el dibujo animado está hecho para niños. Uno tiene la idea de Disneyizar todo, por decirlo de una forma. Así, a lo mejor el término no es bueno, pero todo el mundo, toda la gente cree que la animación en general está hecha para niños. Y no es así. La animación también tiene ciertos géneros, la animación también consta de cierta temática que se manejan sobre el mismo, que no están apuntados necesariamente a los niños. Pero eso no significa que estén incitando a las personas a quitarse la vida. Estás totalmente equivocado si crees que diciendo las cosas que tú dijiste estás fundamentando una opinión tuya. A ver, vamos a partir. Vamos a partir por un tema que no tiene absolutamente nada con el anime. Mira, y te voy a explicar una cosa para que entienda la gente que está viendo este video. Yo en algún momento, y de hecho también lo tengo que retomar en algún punto de este año, porque lo tengo bastante botado y tengo que reconocerlo, tuve una especie como de programa en YouTube que se llamaba Fake Buster. En Fake Buster tenía unos amigos que me seguían para todos lados y que era un grupo obviamente de trabajo, que estudiábamos y veíamos casos de casos paranormales que se existían sobre Santiago, porque es la ciudad donde nosotros estamos. Y investigábamos, mostrábamos, desmentíamos y hablamos un montón de cosas. Gracias a Dios y gracias a las estrellas, he tenido la suerte de poder conocer mucha gente que se maneja muy bien en esos ámbitos de lo paranormal, de lo oculto, de la ciencia, digamos, de secta y todo ese tipo de cosas. Y he tenido la suerte de conocer a personas que saben mucho más que yo y que me han guiado en el camino de cómo tomar ciertas cosas con ciertos puntos de vista. Y voy a comenzar por una cosa que el profesor dice. Él menciona a un libro oscuro que se llama Necronomicon como base de los estudios de estas niñas y como base de una de todos los factores que según él determinan lo que pasó el 30 de desenlace de estas niñas, culpando a este libro. Y te quiero informar, Javier, que el libro no existe. En ninguna parte del mundo, en ninguna biblioteca del mundo se ha registrado el libro como real. Existe un escritor llamado Lovecraft que hace novelas góticas, que él dice o menciona que en algún momento él vio el libro. Y bajo ese punto de vista y bajo las novelas de Lovecraft se ha conseguido de que, repito, se cortó, bajo el punto de vista de Lovecraft y bajo la fantasía de Lovecraft, inventa un libro que tal vez que nunca se ha podido demostrar que existe. Y bajo esa literatura de fantasía de un escritor de novelas góticas se basan para crear un sinfín de versiones de un libro que nunca nadie en la vida lo ha visto, que ninguna biblioteca, ningún coleccionista del libro lo ha tenido. Entonces, tú me estás diciendo de que la niña se basa en un libro que no existe. Por favor, eres un profesor. Tu misión en la vida es enseñar, es guiar, decir la verdad. Un profesor no puede mentir. Un profesor debe ser letrado. Un profesor debe saber qué es lo que existe de verdad y qué es lo que no existe de verdad. Así que, por lo tanto, tu punto de vista del Necronomicon creo que tendrías que investigarlo un poco más. Porque a lo mejor hay un tipo de lectura basado en ese libro que ellas leyeron, pero no necesariamente está basado en un libro que no existe. Y se te mezclaron las ideas en tu cabeza y no supiste expresarte. Voy a suponer que es eso porque no me calza por ningún lado. En Japón, hace muchos años atrás, se dictó una ley que es la ley 156, que es la ley que viene a evitar la distribución de cierta temática en mangas. ¿Ok? Dentro de esa ley se dictatoriaron que 6 mangas en Japón iban a ser sacados de la venta y que iba a estar prohibida la distribución del mismo manga por temas que correspondían a temas sexuales llevados a extremos ilegales. Esos 6 mangas quedaron como los mangas prohibidos en Japón, pero por otro tema que no tenía absolutamente nada que ver con el tema del satanismo,
ni con el tema de sectas, ni nada de eso. Era solamente, y creo que también estoy en lo correcto, y creo que no estuvieron tan mal los japoneses en hacerlo, temas sexuales llevados a otros extremos y que fueron prohibidos por lo mismo. Pero fueron 6, no 9, compadre. Creo que lo que te confundiste, Javier, es que existe una secta que se llama Los Nueve Ángulos, creado por Anton LaVey, ¿ya? Que es una persona que vivía en Inglaterra, que luego se fue a vivir a Australia, y que se le considera a él el creador y el padre del neosatanismo. Tú mencionas a otra persona como el padre del neosatanismo. Mientras tanto, al que se le considera el padre del satanismo moderno es a Aleister Crowley, que ni siquiera sabes pronunciarle el nombre, a ese extremo, ¿ya? Que él crea, ¿ya?, una doctrina basada en ciertas cosas anormales en la vida de las personas que tienen que ver mucho con el ámbito de las sectas y de las invocaciones al demonio y todo ese tipo de cosas. Pero si te has dado cuenta hasta el momento, nada de lo que te he dicho tiene que ver con, ni siquiera con Japón. Así que yo te invitaría a que por favor, antes de eso, como profesor, te ilustraras y después empezaras a reclamar y a despotricar. Porque esa es la verdad. Yo no soy quien para decirte cómo tienes que ejercer tu profesión de profesor. Yo no soy quien para decir qué es las cosas que tienes o no tienes que hacer. Pero sí soy quien para decirte y exigirte como profesor que sí averigües las cosas como son. Y que después de que averigües se pongas a conversar y decir las cosas porque no te entiendes de partida, todo lo que dijiste lo mezclaste. No existen los mangas que tú dices que existen. No existe el libro que te diga, no hay ningún manga que tenga una especie de guía práctica para suicidarte. No existe. Javier, tienes que ser responsable con las cosas que tú dices en televisión. El poder de la televisión es demasiado grande. La televisión influye mucho en la mente de la gente, influye mucho en las cosas que las personas piensan de ciertas cosas. Tienes que tener más cuidado para la otra, no puedes empezar a decir cosas que ni siquiera tú sabes. Así que cuidado. Bueno, va a pasar al segundo tema. El segundo tema tiene que ir directamente al trabajo periodístico. El trabajo periodístico de partida está hecho por una persona que, bueno, no le podemos echar la culpa porque él no maneja tal vez el tema bien. Ni tampoco está metido en el mundo del anime, ni tampoco está metido en el mundo de los otaku. Primero, otaku como tal es una palabra muy complicada de entender. Un otaku es una persona que está obsesionada con algún cierto tipo de tema y que esa obsesión le provoca de que no haga nada más que lo que le gusta. Existen otakus que, por ejemplo, le pueden gustar coleccionar ciertos tipos de autos y se obsesionan coleccionando los autitos chiquititos y no por eso necesariamente van a ser personas que les gustan el anime. Existen otakus, por ejemplo, que les gusta Star Wars y en Japón andan vestidos de trooper por las calles y a pesar de que se consideran que son unas personas muy extrañas y que aparte de eso son antisociables, porque no sé, es muy difícil que un otaku, a no ser que se relacione con otro otaku conversando, converse con una persona común y corriente en Japón. Es un tema bastante delicado y es una persona bastante mal vista en Japón. Pero el problema que aquí pasa es otro. Cuando uno habla de otaku en una sociedad que no conoce a los otaku, porque ni siquiera conoce lo que significa la palabra otaku, se está dirigiendo exclusivamente a las personas que les gusta el anime. Las personas que les gusta el anime no necesariamente son personas extrañas ni que están, por lo menos en el caso de las personas que yo conozco, están obsesionadas con el tema y dejan de ir al colegio, dejan de comer, dejan de hacer un montón de cosas porque se crean un dibujo animado y todo ese tipo de cosas. No. Pero también deben haberlo, obviamente, si eso no lo podemos descartar. Pero el hecho de que cuando uno habla de otaku, uno tiene que fijarse bien. Cuando uno hace, sobre todo siendo reportero, ver cómo va a utilizar la palabra y bajo qué contexto se entiende la palabra en el lugar donde tú estás haciendo la noticia. Ejemplo, cuando tú hablas de cuchara en Chile, todos entienden que la cuchara es un instrumento para poder comer. Cuando tú en Venezuela, y si hay un amigo venezolano que me esté viendo, hablas de cuchara, estás insultando. Por lo tanto, en Venezuela tú no puedes decir pásame la cuchara a un venezolano, porque poco menos que te va a pegar. En Venezuela se dice cucharilla, no cuchara. Así que cuando uno ve y las palabras uno las toma desde un cierto punto de vista, también tiene que considerarlo que dentro del contexto de la que está conversando y en la región donde se adoptó el término, puede significar una cosa diferente. Y en ese caso, por lo menos en el caso de otaku, pasa eso. El otaku, entre el mundo de los otaku, se entiende como una persona que le gusta el anime, pero no que está obsesionada ni que está chalada, bajo ningún punto de vista. Segundo, el anime se llama Shingeki no Kyojin, no Shingeki no Join. No estoy enojado ni nada de eso porque no sepas pronunciar una palabra. ¿Sabes por qué estoy enojado? Porque tu trabajo de periodístico fue tan malo que no te diste cuenta que abajo del hiragana y de los kanji está escrito en inglés y dice Attack on Titans. Tu trabajo de periodismo fue tan malo
que lamentablemente ni siquiera averiguaste que se trataba la serie. Yo considero de que el trabajo periodístico nuevamente se equivoca en ese punto de vista. No debió haberse mostrado esa serie. Tenía series mucho más inteligentes que mostrar. El gore, como se menciona en el trabajo periodístico tan bien hecho del Canal 13, es un tipo incluso un tipo de cine, es una temática de historias que literalmente, pues se puede traducir de alguna forma, porque lamentablemente no tiene mucha traducción, te habla de destripamiento y sangre. No necesariamente puede ser una temática fuerte. Para quienes han visto gore durante toda su vida, hay personas que no les gusta el anime, que nunca han visto anime, pero que sí coleccionan gore, el gore más puro, que puede ser el gore italiano, con Dato o el mismo Peter Jackson, que en algún momento, o por qué no, George Romero, que ven ese tipo de películas y se sienten felices viendo cómo destripan a una persona. El anime y el manga no está exento de un género que puede ser ficción, que puede ser drama, que puede ser, no sé, historias de amor, por ejemplo, y el anime también se adopta y se acomoda a ciertas temáticas que son más generalizadas. En el caso del gore, es una temática fuerte en el sentido de que obviamente nadie le gusta ver destripamiento en ese tipo de cosas, pero hay gente que sí le gusta ver ese tipo de temas y no necesariamente en anime. Yo le recomendaría películas bastante buenas. Por ejemplo, podría ver Reanimator, que es una película bastante vieja, que no es de anime y que la temática es gore. Así que por ese lado estáis mal. A lo mejor el término que tú podías haber utilizado era el gekiga. El gekiga significa literalmente de Japón imágenes dramáticas, imágenes fuertes, que no solamente te van a tratar la temática de ver a una persona explotar, porque hay imágenes fuertes que pueden ser, no sé, el sufrimiento de dos niños dentro de una guerra. No es necesario que tengan que destripar a las personas o que tenga que tener una temática satánica para poder llegar a estos extremos. O sea, imágenes dramáticas, no sé, un accidente de tránsito, ese tipo de cosas que están dentro del gekiga, que es un término que se le denomina a cierto tipo de animación donde la animación de verdad tiene imágenes muy fuertes, que no necesariamente tengan la temática del gore. Yo creo que por ahí puede estar apuntado un poquito mejor, y si tu trabajo periodístico hubiese sido más profesional, lo hubieras apuntado a la palabra. Pero como lamentablemente sacas toda la información de Wikipedia, no le puedes pedir más tampoco a tu tipo de periodismo. Eso es verdad. Shoko Asahara crea o funda en 1987 una secta llamada Om Shinrikyo. Esta secta, que tú dices que fue fundada en 1984, que también tiene un pequeño problema con las fechas. Otra vez tu trabajo periodístico está mal hecho. Tú dices que está basado en el budismo, con cristianismo, y metiste hasta el pobre Nostradamus que debe estar retorciéndose en la tumba, con sus ideas para haber creado todo lo mezclado como en una juguera y lo metieron ahí y salió esta secta. No es así. La secta se basa en ciertos aspectos budistas, llevados también de la mano del yoga, donde se llegaban a ciertos tipos de estados mentales con ciertos tipos de ejercicios. Y bueno, en realidad no sé, yo no lo encuentro correcto tampoco lo que hacían, pero que tenían ciertos toques sectarios, eso es verdad. No lo vamos a negar. Te equivocaste en la fecha, te equivocaste tal vez, o le pusiste mucho de tu cosecha diciendo que metiste hasta los trabajos, no sé qué tenía que ver. Pero bueno, metiste todo ese tipo en una juguera, lo revolviste y hiciste lo que quisiste y empezaste a despotricar. Y creo que lo hiciste con el solo hecho de ser sensacionalista. Creo que un periodismo objetivo, un periodismo profesional no debería ser así. Hasta el día de hoy se le atribuyen los atentados del metro de Tokio a esta secta. Lamentablemente nunca se ha podido comprobar un 100% de que ellos hayan sido los responsables. La secta terminó y se convirtió en otra cosa. Bueno, hasta el día de hoy existe, ojo, todavía existe, tiene otro nombre. Pero aquí viene el detalle. Iglesias, yo sé que no es lo mismo, porque no están bajo la misma doctrina y que no, pero digamos que es una comparación para que se entienda solamente, no es una comparación ofensiva. Existen iglesias como la católica, que tienen en el Vaticano, tienen millones, pero millones de dólares gastados en riquezas que no le sirven a nadie, ni siquiera a ellos mismos.
Por ejemplo, los evangélicos tienen el templo más grande de su congregación en plena Alameda. Y nadie les critica por haber comprado un edificio gigante o haber construido un templo gigante. En Japón, para que entiendan las personas, este reportero que ojalá me esté viendo, tanto el anime como el manga está profundamente arraigado en la cultura del país. Por ende, si tú sabes que puedes llegar a las personas de alguna forma en Japón, va a ser por intermedio del manga o del anime. Si yo quiero promocionar y gastarme la misma plata que se pueden gastar un montón de personas, por ejemplo, si el Vaticano que se hace un anime, vende el Vaticano y tiene una temporada de 800 años. Pero si yo quiero llegar en Japón al público de manera más efectiva y de manera más rápida, voy a utilizar los medios más comunes para llegar a la gente, en este caso el anime. Por eso, de manera promocional, esta secta que nace en Japón, Shinrikyo, utilizó el anime como medio para poder hacer más masiva la llegada a la gente. Pero eso no significa que todo el anime lo sea así. Por lo tanto, la responsabilidad de catalogar al anime como responsable en general está mal. ¿Por qué? Porque perfectamente podrían haber hecho una serie de televisión. De hecho, para que usted sepa, en Japón esa secta creó una especie como de propaganda donde salían bailando canciones que ellos cantaban en su culto por la tele. O sea, si el anime está relacionado directamente a la secta satánica, que por intermedio de este mismo la gente se empezó a volver mala, deberíamos decir también que la gente que baila también lo es, y no lo es así. Ellos utilizaron un medio para poder llegar a las personas. El medio no es así. Fue un instrumento para que entiendas. No es directamente todo el anime. Yo te invito a que busques las animaciones de Estudio Ghibli y veas todo lo satánica que puede llegar a ser. Y después pongas nuevamente en la televisión y hagas lo que pusiste. Tu trabajo periodístico fue pésimo. Pésimo. Por último, me quiero referir bastante, o sea, para cerrar el tema para cerrar este tema, el segundo punto, a ciertos términos que se utilizaron durante el matinal para dirigirse a ciertas cosas. Por ejemplo, porque entiendan, se hablaba de leer anime. O sea, fue tan malo lo que averiguaron, que ni siquiera averiguaron que entre el manga y el anime hay mucha diferencia. Puede que la historia en ciertos aspectos sea la misma entre un anime y un manga, pero un manga es una historieta, mientras que el anime es una animación. Por ende, la animación no la puedes leer. Tú una animación la aprecias, la ves, no la lees. Mientras que el manga, obviamente siendo un libro, una historieta, sí la lees. Así que para la próxima vez no vuelvan a decir que el anime se lee. Me llevó a doler la guata cuando lo dijeron. La palabra cultura anime no existe. El término cultura anime no existe. Puede que el anime esté arraigado dentro de una cultura, en este caso Japón, porque nosotros no tenemos esa cultura, no en general de la gente, como para entender lo que llega a ser el anime. Como un medio comercial, como un medio comunicativo, con muchos puntos de vista que la verdad que se arrancan mucho más de lo que es la entretención, que es el punto a lo que va dirigido. Pero la verdad es que el anime está dentro de una cultura. No es una cultura. La cultura anime no existe. Googlealo. En un momento se trataron de la cultura japonesa. La cultura japonesa, así como la cultura de de muchos pueblos, creo que debe de respetarse. Creo que se habló y se pronunció mucho la palabra de la cultura japonesa de manera bastante superlativa. No creo que la cultura en Japón es mucho más que un anime, mucho más que un videojuego, es mucho más que una persona extraña caminando por la calle, mucho más que extrañezas varias que tienen ellos, mucho más que su tecnología. Es una cosa que viene desde muchos años atrás, desde la época de los imperios, sus guerras, su evolución en la historia, su participación en hechos mundiales.
Eso es cultura. Eso es lo que de verdad se debe considerar cultura. Creo que dentro de todo el anime en Japón es parte de su cultura, es parte de de su forma, de su diario vivir, pero no es lo que representa necesariamente la cultura en Japón. Tiene mucho más historia, tiene un mundo muy rico en ese sentido. No creo que sea haber sido prudente, haberlo mezclado todo como siempre lo hacen en la televisión, porque no será por una cosa de tiempo, por ignorancia, porque esa es la verdad. Lo hacen, pero creo que la cultura japonesa es mucho más de lo que se trató en el programa, y de hecho ni siquiera se trataba de lo que se trató en el programa. Me encuentro una irresponsabilidad de parte incluso de un canal, eh, dirigirse a aspectos históricos de un país de manera tan superficial. Creo que es un tema mucho más serio de tratar, y creo que es un tema nada que ver a lo que se estaba hablando. Creo que hay un término que no saben qué significa, que es la palabra consumir, que en el castellano significa desgastar, derruir. Significa que en algún punto eso se va a acabar. Por eso que cuando a una persona se le llama que consume droga, es porque cuando se le acaba, tiene que volver a comprar para volver a consumir. La palabra consumo significa gastar. Decían que consumían anime, decían que consumían cultura. O sea, a mí se me gasta una cultura y tengo que ir a otra para poder seguir. No. O sea, tal vez el anime sí se pueda consumir, pero la cultura no. La cultura no se consume, la cultura se estudia. Tú, para poder cultivarte como persona, debes estudiar ciertas culturas. Para poder cultivarte como persona, tú no tienes que consumir culturas. Creo que ahí estamos con un problema de léxico, pero no necesariamente que tenga que relacionar con el programa, solamente es una acotación. Para terminar la parte periodística, se va dando una persona que trabaja en el Eurocentro, que no voy a criticarlo ni nada, pero quiero aclararle también de que lo que él dijo también estaba mal. En 1999 había una persona en Japón, un personaje radial que se llamaba Hikaru Iyuin. Y Hikaru Iyuin era un personaje de radio que tenía un programa que se llamaba Hikaru Iyuin Apps. Dentro del mismo programa, por primera vez se nombra el síndrome de octavo grado. El síndrome de octavo grado es un síndrome que pasa a los niños entre 13 y 14 años, que no es un estado mental, como él lo dice. Es una etapa en la vida que todos nosotros pasamos. Podríamos decir que ese síndrome de octavo básico acá en Chile, considerando la cantidad de años, que entre 13 y 14 años tú estás en octavo básico. Y se trata básicamente de un periodo en la vida en donde tú te empiezas a definir como persona, en donde tú empiezas a absorber ciertas cosas que te rodean para poder determinar qué tipo de persona vas a terminar siendo en la vida. No es una enfermedad mental, como él lo dice, no es un estado mental anómalo, es un estado mental normal de la gente. ¿Por qué se le llama síndrome de octavo grado? Es porque cuando tú ya pasaste esa edad y sigues tratando de definirte como persona, puedes estar dentro del síndrome de octavo grado, que es una etapa natural de tu vida. No hay nadie que se dedique a estudiar esta parte de la vida en las personas, por lo mismo que te estoy diciendo, porque es natural. Así que es una acotación solamente. Se agradece el hecho de que hayas tratado de salir al paso y que haya tratado de defendernos un poco, pero yo te recomendaría que si vas a hablar algo, trata de hablarlo con un poquito más de respaldo y averiguación por detrás de todo el tema. Si es verdad que hay gente que se queda pegada en la niñez, eso no es malo, no encuentro ningún problema, mientras no afecte al resto que tú seas así. Si a mí me gustan ver dibujos animados, los veo. Yo creo que ver a Tom y Jerry un rato no le molesta a nadie y no le creo que haga daño a nadie. Ahora, el hecho es que si tú te crees el gato o el ratón, ahí empieza el problema. Ahí yo creo que sí empieza un problema anómalo y un problema psiquiátrico o de psiqui, donde necesitas realmente un especialista para verlo. En resumen, profesor mal informado, reportero haciendo mal su pega, y un defensor que salió ahí al camino que tampoco tenía muy la idea clara de lo que estaba pasando. Yo les voy a dar mi opinión respecto al tema.
Todos sabemos que la gente que le gusta el anime, o los chicos que le gusta el anime, la gente más joven, los nuevos otaku, son personas que son bastante susceptibles, que son bastante antisociales en cierta forma, que no se relacionan con personas que no sean, que no les guste sus mismos, que no tengan sus mismos gustos. Pero eso no significa necesariamente que van a tomar decisiones que a la larga afecten a su vida y a las personas que lo rodean. Creo que el anime no influye ni te va a llevar a tomar decisiones tan drásticas como matarte. No es un tema que gatille algo tan delicado como eso. Sí creo que es tema, y esto lo digo con mucho respeto y no echándole la culpa a nadie, que si hay ciertos atices o ciertas señales en que una persona está actuando de manera distinta al resto, creo que primero parte la responsabilidad por cómo se conocen en la casa. Creo que los padres son las primeras personas que pueden poner un cierto límite a sus hijos. Y aquí viene lo que yo digo, y es mi opinión muy personal. A veces en las casas el tiempo es tan escaso, que la mayor parte, que lamentablemente nos vemos hundidos en un mundo en donde hay poco tiempo para la familia y mucho tiempo para el trabajo. No podemos criticar un 100% a las familias que tengan este problema, pero sí en cierta forma creo que el primer atajo sí se debe poner ahí. Eso es indudable, ¿no? Nadie puede ayudar mejor. Bueno, por algo se dice, en todo caso, el viejo dicho conocido, que dice que la caridad parte por casa, y eso significa que todo lo que tenga que, cualquier decisión que tú tomes en la vida o cualquier cosa que tú quieras ayudar a alguien, primero debe estar en tu familia y después debe ser la persona que está afuera. Por otra parte, creo que el profesor que después se da cuenta de que haya pasado un montón de señales que las niñas tenían en sus cuadernos, en las conversaciones que tenían en la sala, un montón de cosas, creo que después de una guerra todos somos héroes. Pero creo que también es un poco irresponsable decir que si él ya lo había visto, no hubiese acercado a sus alumnos a preguntar qué estaba pasando. Creo que si la primera capa, que es la familia, no logra proteger a este niño, o a las niñas en este caso, creo que el profesor era la segunda opción o la segunda ayuda que podrían haber recibido. Y el profesor no hizo nada. El profesor se dedicó única y exclusivamente a recopilar datos después de que ya había pasado el lamentable hecho. Y no antes de que pasara. Creo que, y esto es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con mi blog, pero creo que es un tema bastante cierto. A veces se pide, y no, bueno, hace muchos años que se está pidiendo en Chile una educación gratuita y de buena calidad. Amigos, yo les voy a decir una cosa. Tal vez en algún futuro lejano, cuando este país sea un país desarrollado 100%, tengamos esa educación gratuita para nuestros hijos o para ustedes mismos. Pero ¿quieres que les diga algo? Y se los digo con mucha responsabilidad. Creo que la primera labor que se debe realizar es cambiar la mentalidad de los profesores de hoy en día. Muchos, no digo que todos sean así, pero muchos de los profesores que actualmente ejercen esa profesión son profesores que lo único que les importa es llegar a la sala, hacer la clase de mala manera e irse. ¿Qué sacas con estudiar de forma gratuita? ¿Qué sacas con exigirle al Estado de que cambie su forma de mierda de ver las cosas? Porque esa es la verdad. Si lamentablemente por lo primero que tú debes pasar y lo primero que se debe cambiar en una educación en cualquier parte del mundo es la docencia. Antiguamente el profesor era tu amigo. Antiguamente el profesor era tu segundo padre incluso en algunas oportunidades. Antiguamente el profesor era parte de ti, de tu vida. Hoy en día casi nadie habla de sus profesores. Hoy en día casi nadie lo considera un amigo. Hoy en día casi nadie lo considera un segundo padre. De hecho, el colegio hoy en día es un lugar donde tú vas a buscar las armas para que el día de mañana tú puedas ganar dinero. Los colegios ya no entregan prácticamente valores. Y lamentablemente, como ya te lo dije, en la casa tampoco se está entregando por una cosa de tiempo. Creo que el reportaje de Canal 13 fue una responsabilidad tremenda. Creo que el reportaje de Canal 13 está basado en fuentes demasiado ambiguas. Y creo que la persona, que en este caso el profesor Javier Díaz, estaba absolutamente desinformado del tema y que sacó una conclusión precipitada. Y que luego la psicóloga que estaba al final, que habló y que hizo entender a los conductores del programa Bienvenido de que estaban equivocados, incluso los mismos conductores después reconocieron de que no se podía estigmatizar a un cierto grupo social, a una cierta tribu urbana, con las cosas que se estaban pasando. Creo que en cierta forma lo pudieron arreglar sobre la misma,
pero creo que no pudieron controlar al reportero que hizo la pequeña aclaración con respecto a eso, mostrando imágenes de Akira, mostrando imágenes de cuánto se llama, de Hellsing o de Shingeki no Kyojin y de todo ese tipo de cosas. Conclusión, creo que sí es un tema como para considerarlo, pero creo que el punto de vista que tomaron fue el más fácil, echarle la culpa a sus hobbies y no ver realmente lo que pasaba, primero en su casa y después en el colegio. Bueno, eso fue todo por esta semana. Ojalá que el próximo fin de semana, o sea, la próxima semana no sea un tema tan dramático ni tan triste de tocar. Ojalá que no vuelva a ocurrir todo lo que pasó para el norte de Chile en ninguna parte del mundo siquiera, y ni siquiera sea por culpa de lo que sea. Ojalá no pase, así de simple. Y bueno, yo me los despido, los dejo esta semana con el ánimo un poco abajo porque la verdad que el tema me afectó bastante. Y eso sería todo por esta semana. Recuerden, ustedes siempre van a ser los mejores. Yo soy la cara. Nos vemos la próxima semana.